la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran referente que al Estado siempre logra incomodar. Javier Milei, futuro presidente. Javier Milei, el último punk. Siempre en contra de la presión tributaria. Siempre en contra del estatismo abusador. Combatiendo por una Argentina libertaria y por la libertad del pueblo trabajador. Hace más de un siglo nos gobiernan los buenistas, los que roban para la clase mantener. Esos que pagan a dudosos funcionarios, que el dinero de la gente quieren retener. Que estamos bien, comparados con qué, que estamos bien, comparados con qué, que estamos bien, comparados con qué, que estamos bien, comparados con qué. Si seguimos así, arruinaremos nuestra vida y vamos a envidiar el bienestar de Somalia. Javier Milei, el último punk, nuestro superhéroe de la libertad. Javier Milei, Javier Milei, Javier Milei, Javier Milei, Javier Milei, el último punk. Javier Milei, el último punk. Javier Milei, el último, nuestro superhéroe de la libertad. Javier Milei. Mi llamo Leonardo Facco, vivo en Treviglio, provincia de Bergamo, Lombardía, Italia. En un radio de 50 kilómetros de mi casa han fallecido prácticamente el 50% de casi todos los fallecidos en Italia. Por COVID, claro. Pero, en realidad, frente a esos números, frente al terrorismo que había empezado a la mitad de enero, cuando oficialmente la información ha empezado a aterrorizar a la gente, aunque el documento oficial del gobierno sobre la pandemia lo hemos conocido mes y medio después, sobre todo con referencia a la emergencia pandémica, bueno, esa narración yo no la he creído. ¿Y por qué no lo he creído? Empezamos con los números, los datos que no dan. Aunque la provincia de Bérgamo, si los datos oficiales, que habrá que, ¿cómo te digo?, analizarlos. En la provincia de Bérgamo ha muerto el doble de los muertos en porcentaje en Italia. O sea, si en Italia el 13% de personas han muerto, según los infectados, en la provincia de Bérgamo hemos llegado al 26%. Pero no es solamente una cuestión de números, es una cuestión sobre todo epidemiológica. Nos han encerrado en la casa 60 millones de personas por más de 70 días. Y esto porque han contado que el COVID-19 era como la peste negra o era como la fiebre española. En realidad, empezando a analizar los números que ya conocemos, nos podemos dar cuenta que muchas de esas personas no han muerto absolutamente por COVID. He escrito un libro de 400 páginas, un libro de investigación, Coronavirus, Stato di Paura, estado de miedo, donde he analizado junto a 30 personas, a 30 profesionales, lo que estaba pasando aquí. Y nos hemos dado cuenta, y personalmente los he verificado, nos hemos dado cuenta que mucha gente se decía que era muerta por COVID cuando realmente había muerto por otras patologías. Pero no es solamente esto, es que en Italia han decidido, y aquí lo digo sin ningún problema, han decidido hacer, sobre todo en Lombardía, una masacre de Estado. Porque en lugar de curar a las personas,
han decidido enviarlas en los hospitales. Y en los hospitales hicieron la intubación. Y con la intubación se llevaba a morir gente que se podía curar simplemente con medicamentos que costaban muy poco. Este es el gran problema. Esta es la situación que todavía, a pesar de que muchos médicos lo hayan dicho, a estos médicos se le ha cerrado la boca. Mejor dicho, se ha prácticamente cerrada la posibilidad de hablar y de discutir a esta gente en los media mainstream. Esto es lo que ha pasado en Italia. Y sobre las cuestiones médicas hay una cosa más que recordar. Si las pandemias tienen un problema, o sea, no se sabe con qué virus estamos trabajando, ¿por qué? Díganme por qué el Ministerio de la Salud ha decidido evitar que se hicieran autopsias. A esta pregunta, que todavía no le hemos podido hacer a los políticos, tampoco hemos tenido respuesta. Pero además de la cuestión médica, donde hay de verdad hechos increíbles sobre lo que ha pasado, hay que hablar también de la cuestión política. Porque cuando empezó todo el problema coronavirus con esa información terrorística, yo me he puesto un problema. ¿No será que detrás de esta información terrorística hay una idea por parte de los políticos de quitarnos nuestras libertades? Y esta es una parte muy interesante que ahora les voy a explicar. Lo que pienso es que con el COVID estamos dentro del más clásico marco revolucionario. Sí, señores, toda revolución socialista necesita, como siempre, exaltar a un valor supremo. El valor supremo, en este caso, con el COVID, se llama salud pública, así como un tiempo se llamaba igualdad, poder al obrero, redistribución, hoy en la salud pública. Pero como siempre, cada revolución socialista, que siempre termina de la misma manera, lo sabemos, bueno, en este caso, como toda revolución socialista, el que va a pagar es el individuo y sobre todo sus libertades. Y si algo hemos visto en Italia, y pienso en Argentina también, es que las libertades se han perdido bastante en estos últimos 3 meses. No me queda que dejarles con un consejo. Estoy convencido de que leyendo el libro de Javier Milei, todos ustedes se darán cuenta que no hay razón alguna para transformarse en esclavos de la salud pública, de las leyes impuestas a su favor. Y sobre todo se darán cuenta de que el Estado no es la solución para salir de una cualquier emergencia, aunque sea una emergencia médica. Hasta luego. Mari, ¿los chicos bien? Todo bien, por suerte. Bueno, como de costumbre, por favor, cuidame los datos junto a Miltito. Ok. Buenas noches. Hoy les vengo a hablar de esta pandemia, que en rigor debería llamarse fraudemia, porque se trata de un verdadero fraude. En esta primera parte voy a hablar de lo que es la matemática de las epidemias. Y ahí vamos a entender que del método científico lo único que utilizó la infectocracia argentina fue solamente el título. Básicamente uno podría decir que los infectólogos, igual que la gran mayoría de las personas que trabajan en la salud, tienen 3 problemas. El primer problema es que no saben diferenciar de un problema de equilibrio parcial de un equilibrio general. Cuando usted está enfermo y lo va a ver al médico, una de las cosas que le puede pasar es que le diga, por ejemplo, que usted tiene que tomar 30 días de reposo. El primer problema es que puede que usted en su trabajo no pueda tomarse 30 días. O puede ser la situación que usted vive en el día a día y que eso lo dejaría sin ingresos y que lo terminaría matando de hambre. Y cuando usted le plantea este problema a un médico, suele contestarle, no moleste, siempre lo principal es la salud. Y ahí uno podría entenderlo en el caso de un individuo aislado, porque ese individuo
podría pedirle plata a sus amigos, pedirle plata a sus familiares, a algún vecino. Ahora el problema es que si todos juntos a la vez estuviéramos encerrados sin poder producir, eso sería una catástrofe. ¿Por qué? Porque si no producimos, no tenemos con qué consumir. Por ende, nos terminaríamos muriendo de hambre. Vamos a ponerlo más extremo. Suponga que usted, digamos, frente a un lugar que está lleno de animales peligrosos, salvajes, llámese leones, y usted, claro, tiene miedo, entonces se encierra en una caverna, ¿no? Ahora, ¿sabe lo que pasa? Si usted se queda en la caverna indefinidamente, se va a morir. Por lo tanto, no le queda otra alternativa que empezar a evaluar costos y beneficios. Pero sabe que si se queda en la caverna, usted se muere como una rata, se muere de hambre. Por lo tanto, aun cuando haya leones, aun si hubiera dinosaurios, usted va a salir. ¿Por qué? Porque de otro lado tiene la muerte de modo seguro. Y esto es lo que no entendieron los infectólogos, que nos encerraron por más de 150 días. Por lo tanto, es gravísimo eso de no entender la diferencia entre el equilibrio parcial y el equilibrio general. Cosa que tampoco entienden bien los políticos. Porque si uno es el que tiene que tomar las decisiones, sabe medir costos y beneficios. Pero cuando se quiere tomar esa decisión sobre el agregado, se termina haciendo sobre un promedio. Y obviamente, como todos los individuos somos distintos, la decisión es aberrante y terriblemente ineficiente. El segundo problema que tienen los infectólogos, sí, y lo han mostrado con total claridad, es que carecen de orden de magnitudes. ¿Qué más evidente que decir, a ver, mientras que ustedes veían en todos los noticieros del mundo zócalos mostrando en tiempo real la cantidad de personas que morían a lo largo de todo y a lo ancho del planeta, alguien debería haberse preguntado, ¿alguien tiene idea de cuántas personas, por ejemplo, mueren al año en el planeta Tierra? Y lo más increíble es que esa pregunta tiene respuesta. Naciones Unidas tiene un departamento de demografía que hace esos cálculos. Por ejemplo, espera que para el año 2020 mueran 60 millones de seres humanos. Usted podrá decir, bueno, pero ¿cuán buenos son? Mire, se los digo, son excelentes. De hecho, la primera estimación la hicieron en 1958 y la proyección al año 2000, el error fue de 3,4%. Cualquiera que conozca de estimaciones sabe que eso es un número impresionante. ¿Sabe qué significa entonces 60 millones de muertos para el 2020? Significa que estarían muriendo 165.000 personas por día. Y el coronavirus, a pesar de ser inflado, porque al poco tiempo de transcurrida la pandemia, la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta del error garrafal que cometió, amenazando con la peste, digamos, española o la peste negra. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a inflar los números. Es decir, cualquier cosa que andaba dando vuelta y se moría era COVID-19. Entonces, en ese contexto, uno dice, ¿cuántos días tardó el coronavirus a llegar a 165.000 personas? 105 días, lo que muere en un día en el planeta. Y después, lo otro que se ve con claridad es que los infectólogos no pueden dibujar un cero ni con un vaso. Carecen de los conocimientos matemáticos para entender la lógica de una epidemia. Es increíble, pero algo que está probado en la matemática con un modelo que básicamente se desarrolló en 1927 por Kermack y McKendrick, ahí teníamos cómo ver este problema. Es decir, ¿cuántos infectólogos escucharon hablar del crecimiento exponencial? Lo que hay que entender es que el crecimiento exponencial en una población finita no es factible. Es decir, porque de hecho encuentra como propio límite el tamaño total de la población.
En realidad, las epidemias siguen el comportamiento de lo que se llama una función logística. Es una función que tiene la forma de S. Y básicamente, una S estirada, ¿no? ¿Qué es lo que muestra esa función logística? Que ustedes tienen un tramo creciente, es decir, donde la cantidad de muertos crece crecientemente, y después, una vez que finaliza ese tramo exponencial, se pasa a lo que se llama un tramo logarítmico, es decir, donde se empieza a crecer decrecientemente. ¿Por qué es importante esta función que muestra la cantidad de muertos acumulados? Porque cuando pasa del régimen exponencial al régimen logarítmico, en ese lugar encontramos el pico de la función que mide la cantidad de muertos diarios o muertos semanales. Es decir, el famoso pico. Pico que, por ejemplo, el ministro de Salud y los infectólogos amenazaron en abril y le erraron. Amenazaron en mayo y le erraron. Amenazaron en junio y le erraron. Amenazaron en julio y también le erraron. Bueno, ahora, digamos, durante el mes de agosto, parece que están más cerca de acertar. Pero claro, ya le erraron tanto, ya perdieron tanta la credibilidad que ya nadie les cree. Entonces, estamos a la deriva. Y entonces, lo importante acá es entender cómo funciona el método científico para combatir una epidemia. Y eso está desarrollado en este modelo de los autores que mencioné, que se llama modelo SIR. ¿Por qué se llama modelo SIR? Porque son susceptibles, infectados y removidos. Básicamente, ¿qué es susceptible? Y es la población. Es la población total. Es todos aquellos que pueden quedar infectados. Lo interesante es que existe una tasa de contagio, ¿sí? Y que en la medida que las personas se van contagiando y pasan a ser infectados, la cantidad de susceptibles va cayendo. Es decir, que inexorablemente el número de infectados en algún momento va a caer. La segunda parte de este modelo, que tiene que ver con la descripción de los infectados, se nutre ¿de qué? De aquellos susceptibles que han quedado infectados, menos los que están siendo removidos. Ahora, los que están siendo removidos, el parámetro fundamental tiene que ver con cuánto tiempo está circulando una persona que está infectando, porque de esa manera contagia al resto. Y por último, tenemos la función que describe a los removidos, que puede ser o porque se curaron y ya, digamos, son inmunes, o porque de otra manera, ¿sí?, tiene que ver con que, digamos, se murieron. Entonces, ¿de qué va a depender en el fondo la evolución de la pandemia? De cómo evolucione, básicamente, la cantidad de infectados. Entonces, mientras que la tasa de contagio esté por encima de la tasa de remoción, lo que ustedes van a tener es que la epidemia está transcurriendo y está creciendo. Entonces, ¿cómo se combate científicamente una pandemia? Primero, lo primero que se hace es, se aísla a los grupos de riesgo. ¿Por qué se aísla a los grupos de riesgo? Porque ustedes de esa manera lo que están haciendo es bajar la cantidad de susceptibles, que además susceptibles con más chances de muertes y con más chances de ocupar plazas en el sistema sanitario. Lo otro que se hace es bajar la probabilidad de que la gente se infecte. ¿Y eso de qué depende? Depende del uso del barbijo, depende de la distancia social y depende también de la higiene. Pero hay otra cosa que sí puede hacer un gobierno para combatir la epidemia. ¿Cómo lo puede hacer? Haciendo que la remoción, ¿sí?, digamos, se dé cada vez más rápido en el tiempo. Entonces, el ritmo al cual se sacan las personas que están infectadas es más rápido y por ende infectan menos. ¿Y cómo se hace eso? Eso se hace con testeos masivos. Por lo tanto, está claro cómo trabaja el modelo.
Ustedes tienen que sacar a los grupos de riesgo, tienen que cambiar y modificar los hábitos de higiene, tienen que tener distanciamiento social, tienen que tener barbijo y tienen que hacer mucho testeo. Lo que pasa que misteriosamente, mientras que el actual gobierno decidió reventarnos impuestos pese a que no generemos ingresos, ¿sí? Porque nos metió en una cuarentena cavernícola, ¿sí? Que del método científico no tiene nada, es justamente la negación del método científico. Nos meten en una cuarentena, ¿sí? Y no se bajan sus remuneraciones. Claro, entonces como no pueden tocar sus privilegios, no pueden gastar mucho ¿en qué? En testeos, que es la forma inteligente de atacar más rápido la pandemia. Entonces lo único que nos quedamos fue ¿con qué? Fue con la cuarentena cavernícola. ¿Para qué? Para que la S que constituye la función logística se estire en el tiempo y de esa manera la función de infectados por día se aplane de modo tal que el pico no exceda, ¿sí?, a la capacidad del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque en el fondo, si se excede a la capacidad del sistema sanitario, este colapsa y se multiplica la cantidad de muertos. Eso fue lo único que hicimos. Y sin embargo, parece que estamos perdiendo. Por lo tanto, lo que quiero decirles es que de método científico, acá lo único que se utilizó fue el nombre. Muchas gracias. Bueno, en este tramo les voy a hablar del análisis económico de la pandemia. ¿Cómo se analiza una pandemia? Para esto primero les voy a hablar en el contexto de una economía cerrada, para luego analizar el caso de una economía abierta. Lo primero que tenemos que entender es que la interacción entre el ahorro y la inversión en la economía determina la tasa de interés. La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal. Es un mecanismo por lo cual los agentes pasan consumo del presente al futuro y las empresas también producción del presente al futuro, o viceversa. En ese contexto se determina la tasa de interés. Por otro lado, en el mercado de dinero se determina el poder adquisitivo del dinero, es decir, si usted aumenta la oferta de dinero o cae la demanda de dinero o pasan las dos cosas a la vez, el poder adquisitivo del dinero cae y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Entonces, vamos a analizar ahora el caso de la pandemia, ¿sí?, cuando tenemos una economía cerrada. ¿Qué significa básicamente la pandemia? La pandemia significa un shock negativo en la oferta de la economía. ¿Por qué? Porque usted está retirando trabajadores del mercado y de esa manera la producción cae. Al caer la producción, y si usted el consumo está determinado por el ingreso permanente, no cae el consumo. Por ende, lo que sucede ahí es que se achica el ahorro. Y si la inversión viniera dada por criterios de largo plazo, porque los empresarios entienden que el shock es transitorio, eso lo que hace es que suba la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, la demanda de dinero cae y por ende el nivel de precios sube. Ahora, puede ser que esa situación no sea la situación normal que vean los empresarios. Una de las cosas que puede hacer es que a la luz de ese shock decidan invertir menos. Fíjese, podrían invertir en línea a la caída del ahorro. Y si eso sucede, la tasa de interés no sube, la demanda de dinero no cae, los precios no suben, pero sí cae la demanda de trabajo más allá de la retracción de la gente que salió por la enfermedad. Y eso lo que hace es que o caigan los salarios o, si tenemos mercados de trabajo rígidos, que aumente el desempleo. Y hay otro caso que es todavía muchísimo peor, que es el caso si los agentes se asustan. Es decir, que exista el pánico. Cuando se da una situación en la cual existe el pánico, ahora la inversión se derrumba, pero se derrumba fuertemente, a punto tal
que en lugar de subir o quedar constante la tasa de interés frente a la contracción del ahorro, ahora la tasa de interés baja. Y no solo que baja la tasa de interés, sino que además se produce un aumento monumental de la demanda de dinero que mete a la economía en una deflación. Ahí, digamos, tenemos un verdadero problema. ¿Por qué? Porque está cayendo la demanda de trabajo, tiene que caer el salario real, pero además tiene que caer en un contexto de deflación. Por lo tanto, si los precios son rígidos a la baja, se produce un salto fenomenal de la tasa de desempleo, con las consecuencias nefastas en términos sociales. Ahora bien, cuando uno analiza el caso de una economía abierta, la situación es ligeramente distinta. ¿Por qué? Porque está la tasa de interés internacional. Entonces, fíjese que si usted tiene una contracción del ahorro y la inversión no se mueve, la tasa de interés doméstica queda por encima de la tasa de interés internacional. Por ende, ingresan capitales, la tasa por ende entonces nunca sube, la demanda de dinero nunca sube, nunca, digamos, tienen problemas con los precios y todo se compensa con un déficit de cuenta corriente. Es decir, el país queda endeudado respecto del resto del mundo. ¿Sí? Ahora, esta situación puede ser que no sea pareja para todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama, cuando hay un pánico, el vuelo a la calidad. ¿Sí? El flight to quality. También algunos lo llaman flight to safety o flight to heaven. O sea, vuelo a la seguridad o vuelo al paraíso. ¿Para qué? Es decir, quiere decir que ustedes van a resguardar sus activos en países que son básicamente más seguros. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver? Es que baja la tasa de interés en los países desarrollados, ¿sí? Demandan los individuos, no solo de esos países, sino de otros países del mundo, el dinero emitido por estos países desarrollados, y en paralelo se dan otras cosas más. Bajan el precio de los bonos corporativos, por ende, digamos, la tasa que enfrentan las empresas sube y se produce un spread letal para el sector privado entre lo que es el retorno de los bonos privados y los bonos públicos. Cae el precio de las acciones, con lo cual, digamos, las empresas tienen menos incentivos a invertir. Y no solo eso, el precio de los activos emergentes se derrumba. Es decir, el riesgo país en los países emergentes se va por las nubes. Fíjense que entonces en un contexto donde en el caso de los países desarrollados se van a un equilibrio de mayor tasa de interés o no, cae tanto, ¿sí?, la tasa de interés a la que se pueden financiar que sus monedas se aprecian de la cantidad de flujo de capitales que reciben y pueden hacer política fiscal y política monetaria expansiva para minimizar los daños en la población. Sin embargo, la situación en los países emergentes es totalmente distinta, porque el riesgo país sube, entonces ahora sus monedas se devalúan y a los gobiernos les cuesta más caro dar asistencia al sector privado. Por lo tanto, la situación es claramente distinta en lo que es un país desarrollado de lo que es un país emergente. Por lo tanto, digamos, dejamos las puertas abiertas para que en la parte 3 analicemos lo que verdaderamente pasó en el mundo con el COVID-19. Muchas gracias. Bueno, una vez que hemos entendido la matemática de la epidemia, una vez que hemos entendido cómo funciona la economía, resulta claro que es fundamental analizar si ese shock fue interpretado como un shock permanente o como un shock transitorio. Una de las cosas que tenemos que hacer para ver eso es analizar lo que ha pasado con los activos, qué ha pasado con el precio de los commodities. Por ejemplo, con los precios de los commodities, que están muy ligados a la actividad económica, ustedes van a tener que la respuesta de ello va a estar marcando si verdaderamente el shock era, digamos, muy negativo o no. En ese contexto podemos decir que tanto los precios de la energía como los precios de los materiales como los precios de los alimentos cayeron. Sin embargo, la magnitud de la caída no fue igual.
Pensemos que nos hemos encontrado con una situación única en la historia que tuvimos precio del petróleo negativo. O sea que fíjense lo que ha sido la brutal caída, ¿sí?, que esperaba el mercado a la luz de cómo se estaba dando la crisis. Obviamente que lo que más cayeron entonces fueron los bienes o los commodities ligados al sector energético por la caída en la actividad que se esperaba. Después, en términos de caída, lo siguió los materiales. Y en último lugar, la caída de los alimentos. ¿Por qué? Y porque la gente, a pesar de que le vaya mejor o peor, siempre va a seguir consumiendo alimentos. Pero fíjense que aún así cayeron. Por otra parte, también es muy importante ver qué pasó con los activos financieros para ver si se constituyó un verdadero caso de pánico. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. Cuando ustedes toman, por ejemplo, el caso de los bonos del Tesoro norteamericano, subieron tanto de precio que la tasa de interés para dichos bonos se hizo cero. Y esa tasa cero también estaba en países de Europa y también estaba en Japón. Al mismo tiempo, se derrumbó el precio de los bonos corporativos de estos países, aumentando el spread entre la tasa que pagan los privados y la tasa que paga el sector público. No solo eso, sino que además la gente empezó a demandar activos, ¿sí?, a demandar dinero de estos países. Empezaron a demandar dólares, euros y yenes. ¿Y eso qué hizo? Llevó a la fuerte apreciación de estas monedas. ¿Y la contracara cuál fue? La devaluación de las monedas de los países emergentes. Y obviamente en esa misma situación los individuos se desprendieron de los títulos públicos emitidos por los países emergentes. Por lo tanto, el riesgo de los países emergentes subió y de esa manera las tasas de interés fueron más altas y además también se produjo una caída en las acciones de las empresas de estos países. Entonces, básicamente lo que vemos es que hubo un flujo de capitales desde los emergentes hacia los países desarrollados, donde los países desarrollados vieron sus monedas apreciarse y los países emergentes la vieron deprimirse. Entonces, lo que ahora les propongo es que analicemos el caso de distintos países. Por ejemplo, en el plano de los países desarrollados, podemos comparar el caso de Estados Unidos con el caso de Francia. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Frente al aumento de la demanda de dinero, entendiendo que se parecía a la crisis subprime, incrementó fuertemente la cantidad de dinero, bajando la tasa a 0% y de esa manera evitar que haya una deflación. Movimiento que lo replicó también el Banco Central Europeo. Pero no solo eso, el gobierno de Trump hizo otras cosas. Por ejemplo, ustedes tienen que tener en cuenta que para evitar la caída de la inversión, bajó impuestos a las empresas y para que de esa manera no sufriera tanto la actividad y el empleo. Al mismo tiempo, ustedes tienen los seguros de desempleo. Cada vez que alguien se queda sin empleo, automáticamente se ejecuta el seguro de desempleo. Y no solo eso, para darle tranquilidad a los americanos, básicamente lo que hizo Trump fue, y a cada una de las personas que se quedó sin trabajo, le giró un cheque de $1.200. ¿Esto qué constituye? Constituye una situación en la cual ustedes se encuentran con un gran déficit fiscal. ¿Qué es financiado con qué? Con endeudamiento externo. Bien del libro de texto. Ahora, vean que esto, en el caso de Francia, otro país desarrollado, no fue hecho de la misma manera. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el gobierno francés? El gobierno francés lo que hizo básicamente fue decir en qué iban a gastar los consumidores, en qué, digamos, el gobierno estaba dispuesto a financiarlo. Y eso no es trivial, porque en el caso de Estados Unidos, ese aumento del gasto público es transitorio y terminada la crisis desaparece. En cambio, en el caso de Francia, aparece lo que se llama la tiranía del status quo, el triángulo de hierro al cual hacían referencia Milton y Rose Friedman, que básicamente se constituye de políticos oportunistas, los burócratas que dan esos
beneficios y los beneficiarios. ¿Y cuál es el problema? Que cuando entran en el triángulo de hierro no se puede bajar el gasto público. Por lo tanto, ustedes lo que van a ver es que en el caso de Francia va a tener que a la postre subir los impuestos para pagar ese mayor déficit fiscal, mientras que en el caso de Estados Unidos ese déficit fiscal se retrae. Por lo tanto, los franceses van a tener menores salarios reales relativos, ¿sí? Y además menos libertades individuales. Afortunadamente, dada la política que llevó a cabo Estados Unidos, Irlanda empezó a copiarlo. Entonces, ¿qué pasó? El resto de los países de Europa, en primer lugar, que están en la OCDE, lo denunciaron por competencia fiscal desleal. Sin embargo, como eso es falso, porque en el fondo lo que quieren tapar es su ineficiencia y su burocracia obscena, entonces todos empezaron a bajar los impuestos. Hasta los arrogantes franceses, ¿sí?, bajaron los impuestos. Los únicos que no bajaron los impuestos es España, es decir, la sucursal europea del chavismo. Algo muy parecido a lo que pasa en Argenzuela. Después ustedes tienen el caso de los países emergentes con tipo de cambio flexible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la tasa de interés es más alta, las monedas se devalúan y las personas salen de la moneda doméstica para comprar moneda extranjera. Una de las cosas que pueden hacer para mitigar ese efecto, ¿sí?, es vendiendo dólares en el mercado. Chile, como tiene una tradición de buenas políticas económicas, pudo tomar una línea plus, una línea golden en el Fondo Monetario Internacional, justamente para limpiar esa caída de la demanda de dinero y que no haya tanto impacto en precios. Por otro lado, Brasil, como no tiene acceso a esa línea, eso lo hizo con reservas. Después tenemos el caso de los países con tipo de cambio fijo. Y vamos a tomar los dos casos más extremos, Panamá y Ecuador. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Frente a la nueva tasa de interés internacional, salen fondos. Pero claro, no pueden devaluar porque justamente tienen un tipo de cambio fijo que además no lo pueden tocar de ninguna manera porque están dolarizados. Entonces, esa contracción en la cantidad de dinero que implica la salida de capitales implica también que en la economía tiene que haber deflación. Y el tamaño de la deflación va a ser más grande cuanto más caiga la demanda de dinero. Entonces, en Panamá, que tiene una gran historia de haber respetado la dolarización, su demanda de dinero cayó mucho menos. Por ende, las presiones deflacionarias en Ecuador son mucho más grandes que las presiones deflacionarias en Panamá y como en general los mercados de trabajo son bastante rígidos, la diferencia es que en Ecuador ustedes van a tener mayores tasas de desempleo que en el caso de Panamá. ¿Y cuál es el peor caso de todos? Yo, la peor de todas, Sor Juana Inés de la Cruz, alias Argentina. ¿Por qué? Porque, a ver, Argentina, estando en default, no podía ingresar a los mercados de deuda. Además, la tradición argentina de violar directamente al tenedor de pesos hace que no tenga demanda de dinero. ¿Y qué hizo el gobierno argentino frente a un shock de oferta negativo? Decidió combatirlo con políticas keynesianas, es decir, con políticas de estímulo de la demanda. Digo, creo que es menos peligroso ir con un lanzallamas a apagar un incendio que darle la política económica a la gente que rodea a Alberto Fernández. Entonces, frente a la contracción de oferta, propone un estímulo de demanda, es decir, más presión sobre el nivel de precios. Y además lo va a financiar con emisión monetaria, dinero que nadie quiere. Entonces, en Argentina se están sentando las bases de una hiperinflación. En lo que va del año, se emitió 1.5 billones de pesos. Lo que pasa es que todavía no llegó a la calle porque el 70% se esterilizó. Entonces, lo que nos encontramos es que todavía no hemos visto los efectos inflacionarios de esa emisión. Pero además Argentina va camino a un déficit fiscal primario de 10 puntos del PBI y lo va a financiar con más emisión monetaria. Pero sin embargo en el gobierno se jactan y están contentos porque la inflación es más baja. Porque ahora arrancaron desde un 53 que dejó Macri y ahora hay 42. Ahora el punto es que ¿en qué se basa eso? En precios de alimentos y bebidas
que están básicamente pisados porque está pisado el tipo de cambio oficial que llegó a tener momentos de brecha del 100%. Porque hay controles de precios sobre los bienes esenciales, por ejemplo, los de higiene. Y por otra parte, las tarifas están pisadas, con lo cual a futuro hay un problema enorme de subsidios económicos, y el resto de los indicadores que constituyen el índice de precios no se mueven porque estamos todos en cuarentenados. Ahora vean lo siguiente, en lo que va del año acumulamos 14% de inflación. Sin embargo, el spread o la diferencial o brecha cambiaria entre el oficial y el paralelo es 100%. Eso implica que el precio de los alimentos, ¿sí?, están atrasados en un 100% y pesan un tercio dentro del índice. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la verdadera inflación es 45% en lo que va del año. Si usted la analiza, eso le da más de 100%. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la situación de las distintas economías. ¿Cómo van a salir? Y aquellas que tengan mercados laborales más flexibles y que hayan dañado menos al sistema productivo van a salir más rápido. Las otras lo van a hacer mucho más lento. Imagínense el caso argentino. Ahora bien, lo otro que también hay que tener en cuenta es la amenaza que lanzó al mundo la Organización Mundial de la Salud. Dijo que íbamos a una nueva peste española. La peste española tomó lugar entre finales de 1918 e inicios de 1920. Afectó a un tercio de la población, una tasa de letalidad del 6% y eso implicó que murieron 2% de los seres humanos del planeta Tierra, es decir, 39 millones de personas. Ahora, mire qué interesante, ¿no? Porque si esto era una peste española, usted tendría que haber visto un tercio de la población infectada, es decir, 2.600 millones de seres humanos. Y tendríamos que haber visto morir a 160 millones de seres humanos, algo así como 450.000 por día. Hoy el mundo tiene apenas cerca de 20 millones de infectados y tiene, además, 700.000 muertos. Por lo tanto, nos estuvieron espantando con algo que no tiene sentido. Por eso, en esta parte, es que quiero presentarles a un gran amigo, a una de las mentes más brillantes de la Argentina, al neurocientífico, el doctor Facundo Manes, quien nos va a contar sobre el miedo. Director, por favor, tráigalo a Facundo. Para hablar de otro tema que es nuestro miedo a la muerte. Veamos qué es lo que decía el presidente de la Nación. Los muertos no tienen libertad. Y que cuando les pido que cuiden la vida, se los pido para que sean libres, no para otra cosa. De golpe en la agenda de todos empezó a aparecer un conteo, ¿no? El conteo de muertos, el conteo de recuperados, el conteo sobre todo que nos acerca a la finitud de la vida. ¿Cómo nos pega eso a nivel cerebral? Hay que ser cuidado con el miedo. Necesitamos disminuir el miedo y necesitamos apostar al cuidado. Yo resumiría la respuesta que te voy a explicar ahora con más detalles: menos miedo y más cuidado. Porque sumado a lo que te conté, a los trastornos de ansiedad, de depresión, los trastornos del sueño, que la gente no puede dormir, al estrés postraumático, hoy hay una emoción generalizada que es de miedo. Miedo a contraer el virus, miedo a la salud de nuestras familias, a nuestros seres queridos, miedo a no poder hacer frente a la situación económica, a perder las fuentes de ingresos. Y hay que tener cuidado con esto porque el miedo es un estado emocional negativo generado por un peligro o amenaza. Y esa alarma nos dice que tenemos que utilizar todos los recursos mentales para sobrevivir ante esa situación. Pero el miedo genera una situación abrumadora, como si el mundo se detuviera. No es posible posponer el miedo porque el mundo se para mientras tenemos miedo porque tenemos que sobrevivir. Y la versión más evolucionada del miedo es la ansiedad, que corresponde a un miedo futuro y es una respuesta anticipatoria al peligro. ¿Y qué pasa con el miedo? Hay que tener cuidado porque el miedo es una emoción muy efectiva para el control social
El miedo a quedarse sin trabajo le hace al trabajador agachar la cabeza. El miedo a ser perseguido le hace al ciudadano resignarse frente al poderoso. El miedo a perder lo poco que se tiene no le hace a uno ir por más. O sea que el miedo es una estrategia primitiva de coerción que dista mucho de lo que las sociedades modernas queremos. Así que como ciudadanos tenemos que cooperar para erradicar el miedo. El mejor antídoto para el miedo es la cooperación. Por eso, insisto, debemos reducir el miedo entre todos y aumentar el cuidado. Facundo, lo sumo a Alfredo Sainz, que tiene una pregunta para hacerte. Sí, ¿qué tal, Facundo? Con 4 meses de cuarentena, ¿no son inevitables la ansiedad, la depresión o no tenemos que resignarnos a que esto va a ser el escenario si estamos encerrados 4 meses? Mira, se estudiaron en el sudeste asiático, en los 2000 se estudió la epidemia, en los 2000 se estudió la epidemia en varios países y 3 meses de cuarentena ya tenían impacto mental e incluso más allá de la cuarentena y de la epidemia. Así que, como bien decís vos, es lógico que tengamos mayor ansiedad, miedo y depresión, pero no tenemos que resignarnos frente a eso. Si el gobierno y la sociedad no discute esto que es transitorio, como bien decías, bueno, uno tiene ansiedad, miedo, se puede hacer crónico. Y como dije, en los próximos meses, además del problema económico, del problema humanitario que vamos a tener, de pobreza, de hambre, etcétera, vamos a tener una sociedad desmotivada, una sociedad deprimida o ansiosa. O sea que esto que es transitorio se puede convertir en crónico si no hay una psicoeducación, si no hay una terapia. No debemos ver a la salud mental o a la depresión o a la ansiedad distinto a cómo vemos la hipertensión arterial o a otras enfermedades. Así que, si bien es transitorio, hoy es la obligación de los gobiernos, de la dirigencia, transmitirnos información, decirnos qué está pasando con nosotros, y es importante poner el tema sobre la mesa, no evitar el tema, porque esto puede cronificarse. Vean qué interesante uno de los fragmentos que plantea el doctor Facundo Manes. Si hay una estrategia primitiva para controlar la sociedad, es el uso del miedo. Y si hay alguien, digamos, que lo puso bien de manifiesto, fue Michel Foucault, en su libro de 1975, que lleva por título Vigilar y castigar. Es por ello que para este tema, para analizar a ese factor de inspiración de los socialistas, que es Michel Foucault, he convocado a mi gran amigo, el politólogo brillante Agustín Laje. Director, por favor, vamos con el testimonio de Agustín. Uno de los filósofos más aclamados y más citados por la llamada Nueva Izquierda, Michel Foucault, transcribe en lo que quizás sea su obra más importante, Vigilar y castigar, un reglamento de una ciudad francesa que en el siglo XVIII se ve azotada por una epidemia. Vale la pena leer algunos fragmentos a partir de los cuales podemos trazar un paralelismo interesante con lo que estamos viviendo ahora. Esto dice más o menos así. Dice que cada calle queda bajo la autoridad de un síndico que la vigila y que si la abandonara sería castigado con la muerte. Dice que se ordena a cada uno de los ciudadanos que se encierre en su casa con la prohibición de salir de ella so pena de muerte, que cada familia habrá acumulado sus provisiones, que cuando es absolutamente preciso salir de las casas se hace por turno y evitando todo encuentro. No circulan por las calles más que los intendentes, los síndicos, los soldados de la guardia. Dice Foucault, la inspección funciona sin cesar, la mirada está por doquier en movimiento. Todos los días pasa el síndico por la calle de la que es responsable. Se detiene delante de cada casa, hace que se asomen todos los vecinos por las ventanas. Llama a cada uno por su nombre. Se informa del estado de todos, uno por uno, en lo cual los vecinos estarán obligados a decir la verdad bajo pena de muerte. Si alguno no se presenta en la ventana, el síndico debe preguntar el motivo. Cada uno, encerrado en su jaula, dice Foucault, cada uno asomándose a su ventana, respondiendo al ser nombrado y mostrándose cuando se lo llama, es la gran revista de los vivos y de los muertos. Siglo XVIII. Se pueden trazar paralelismos muy interesantes con lo que está pasando hoy en el siglo XXI. Pero Foucault utiliza el ejemplo de este reglamento
para decirnos que en definitiva el sueño del poder disciplinario es la peste. ¿Qué es el poder disciplinario? El poder disciplinario es el poder típicamente moderno. Es el poder de disponer los cuerpos en el tiempo y en el espacio, de manipular hasta la última minucia, hasta el último detalle de los cuerpos. Eso es el poder disciplinario, que en definitiva, dirá Foucault, un poquito más adelante, 2 años más adelante, es un biopoder. Es decir, el poder moderno como biopoder es en definitiva un poder sobre la vida y los procesos biológicos que se dan a nivel micro en el individuo y a nivel macro en las poblaciones. Es interesante, pensar en estas categorías que han sido tan citadas durante tanto tiempo por los zurdos y que hoy han quedado enterradas y nadie está queriendo analizar la pandemia en términos de teorías tan progres, de las cuales se nos estuvo hablando en las últimas décadas y que hoy parece que no existieran. Es interesante porque, podemos al menos rescatar 3 puntos de análisis a partir de lo que rápidamente he dicho recién. En primer lugar, que si hoy nos vemos tan disciplinados, no es porque hayamos sido disciplinados a partir de la pandemia, sino porque ya habíamos sido previamente disciplinados para no reaccionar a un Estado autoritario que juega con el terror de sus ciudadanos. Y que en un escenario post-pandémico muy probablemente estaremos todavía más disciplinados de lo que estamos hoy día. Y para ello ya se ha buscado un nombre muy bonito, que es el de la nueva normalidad. A menos, por supuesto, que empecemos a resistir de verdad el poder disciplinario de los estados. En segundo lugar, yo diría que si la disciplina y el biopoder es el poder típicamente moderno, según Foucault, hoy, en la posmodernidad, estamos viendo emerger un nuevo tipo de poder, que podemos llamar, con Byung-Chul Han, el psicopoder. Un poder que ya no solamente disciplina a los cuerpos, sino a la psique, a la conciencia, a la psicología de los individuos, que se mete, incluso con sus pensamientos, con sus expectativas, con sus sentimientos. Eso lo podemos ver en algunas avanzadas que ha hecho el Estado en las últimas semanas, como por ejemplo el famoso ciberpatrullaje, la puesta en función en otros estados de cámaras de reconocimiento facial inteligente, la cruza de datos a través de algoritmos inteligentes de lo que está en el Big Data, esto de estar escarbando lo que los ciudadanos hacen en las redes sociales, lo que piensan, lo que leen, lo que compran, lo que dicen, cómo se relacionan y con quién, ya no es algo propio del biopoder, sino que es propio de un poder mucho más avanzado que es el psicopoder. Poder que va a seguir avanzando y que sabemos que el Estado, en el marco de una excepción, termina volviendo esa excepción una norma, una nueva normalidad. Y en tercer y último lugar, diría que una vez más podemos confirmar que los zurdos son constitutivamente unos hipócritas. Durante décadas hablándonos y citando a Foucault casi de memoria, y ahora, cuando estas categorías son importantes para poder analizar lo que estamos viviendo en el siglo XXI, en la actual pandemia, los zurdos cierran la boca porque son funcionales a esa biopolítica y a esa psicopolítica con la cual se nos está adiestrando y disciplinando sistemáticamente. Como ustedes pueden ver, todo está escrito, todo está digitado. Cada uno de los estados lleva adelante un intento de avanzar sobre las libertades individuales. ¿Por qué? Porque ellos son los principales beneficiarios. Es más, en el caso argentino también se combina el fracaso del estado del bienestar, el cual quieren ocultar. Porque en realidad, cuanto más larga la cuarentena y más profunda, significa que el estado de bienestar ha fracasado, significa que el Estado ha mentido, significa que la salud que nos prometieron desde el estado de bienestar nos mintieron. Porque decían que invertían en algo, pero parece que no invertían. Es más, si bien Argentina aún no ha estallado muchísimo peor, es gracias a la tarea del sector privado. ¿Sí? Porque el 70% de las camas son del sector privado. Es decir,
que esto del Estado presente volvió a manifestarse como el verdadero curro de la política. Es decir, políticos ladrones con mensajes súper emotivos, súper solidarios, pero que lo único que hacen es engrosar su bolsillo. Pero eso no es todo. Hay algo todavía más grave, que esta, básicamente, solución utilizada por el gobierno de cuarentena enorme, ¿sí?, constituye un delito de lesa humanidad. Es por ello que ahora quiero invitarlos a escuchar al doctor Ricardo Manuel Rojas. El doctor Ricardo Manuel Rojas, junto a la economista venezolana Andrea Rincón García, escribió un libro que se llama La supresión sistemática del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad. Por ende, escuchemos qué nos cuenta el doctor Ricardo Manuel Rojas sobre esto, por favor. Director. Me gustaría hacer algunas consideraciones que hemos tratado con la doctora Andrea Rondón García, una prestigiosa jurista venezolana, en un libro que hemos publicado hace poco, que se titula La supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad, con el caso de Venezuela como caso testigo, a un fenómeno que se advierte en los últimos tiempos y que es muy importante destacar. Históricamente el liberalismo ha defendido a tres derechos fundamentales que son indispensables para la supervivencia humana, que son el reconocimiento del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. El derecho a la vida solo puede ser sostenido por cada persona si tiene la libertad de actuar y si tiene la posibilidad de aprovechar el fruto de su acción a través del derecho de propiedad. Entonces estos tres derechos que fueron durante muchísimo tiempo la base de la mayoría de las declaraciones de derechos, de constituciones en el mundo, el derecho de propiedad empezó a ser minimizado a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por irrupción de ideas socialistas de redistribución, de injerencia estatal, que desgraciadamente fueron minando la defensa del derecho de propiedad. Pero en estos tiempos se ha advertido que justamente aquellos países que respetan derechos de propiedad, el derecho a comerciar, el derecho a asociarse libremente, son los países que mejores índices de prosperidad, mejor calidad de vida y mejor calidad institucional terminan teniendo, porque ya no son personas que dependen de un Estado que los mantenga, sino que tienen la capacidad de mantenerse por sí mismos, y que la importancia de la defensa del derecho de propiedad ha sido revalorada. Esto por una parte. Por otra parte, nosotros entendemos que cuando los tratados internacionales, el derecho penal internacional, sobre todo después de la Segunda Guerra y de los crímenes horrendos, genocidios que se produjeron en la primera mitad del siglo XX, decide encarar la idea de una convención contra el genocidio y contra los delitos de lesa humanidad, se debe considerar como crimen de lesa humanidad la acción de aquellos gobiernos que sistemáticamente están organizados sobre la base de violar derechos de propiedad de las personas. Nosotros en el caso de Venezuela lo hemos mostrado, ¿no? Un gobierno que, por un lado, a través de confiscaciones se ha quedado con la propiedad de tierras, de empresas, de edificios. Por otro lado, ha regulado hasta el estrangulamiento, toda actividad económica, ha matado con impuestos a la gente, ha generado la inflación más alta del mundo en los últimos años como consecuencia de tener que mantener un aparato burocrático en un país donde ya no se produce. Y la frutilla del postre, que cuando la gente es empujada a la miseria, al hambre, a las enfermedades, cuando ya no hay alimentos, hay escasez de alimentos y de medicamentos, cuando ya millones de venezolanos han tenido que emigrar, el gobierno como frutilla del postre impide el ingreso de ayuda humanitaria para que desde el exterior se puedan ingresar alimentos y medicamentos para la gente que está pasándola muy mal. Nosotros hemos entendido que esto cae dentro de uno de los incisos
del artículo 7º de la Convención del Estatuto de Roma. No, el Estatuto de Roma, cuando describe los crímenes de lesa humanidad en un punto final, residual, habla de cualquier otro acto inhumano de carácter similar que ocasione graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Nosotros hemos entendido que una violación sistemática de derechos de propiedad genera en las personas, y Venezuela es un caso concreto, un ataque contra la integridad física y la salud mental de las personas, que es sistemática, que lo padecen todos los venezolanos. Los venezolanos han reducido 10 kilos en promedio la masa corporal como consecuencia de la escasez de alimentos. Han reaparecido enfermedades que ya habían desaparecido del país. Y esto no puede deberse sino a ciertas medidas de gobierno que atentan contra los derechos de propiedad en forma clara y sistemática. Por eso es que nosotros consideramos que eso es un crimen de lesa humanidad, y el gobierno de Venezuela, como muchos otros gobiernos en el mundo, deberían responder como criminales de lesa humanidad, y debería ejercerse un control sobre todos los países que están al borde de llegar a esa situación, para evitar justamente llegar a esa situación. Si ustedes se fijan, el argumento del doctor Ricardo Manuel Rojas es contundente. Una cuarentena tan larga y tan profunda, destruyendo los ingresos de la población, constituye, acorde a lo que es el Estatuto de Roma de 1998, un delito de lesa humanidad. Pero para ir redondeando las ideas, una de las cosas que yo quiero hacer es analizar la economía global. Porque ¿qué nos dicen? Esto pasa en todo el mundo. No es cierto, es falso. Argentina tiene la peor cuarentena del mundo y hoy empieza a mostrar su peor cara, que los resultados no son nada buenos, es decir, el fracaso de la infectocracia. Pero para entender eso, primero es bueno mirar el comparable. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud dijo que esto iba a ser una nueva peste española. Es decir, la nueva peste española, tal cual lo analizamos hace un rato, hubiera implicado 2.600 millones de seres humanos infectados. Estamos en torno a los 20 millones. Es decir, el tamaño del error es enorme. Pero no solo eso. Si hubiera muerto como la peste española, debería haber por lo menos 160 millones de muertos. Algo así como 450.000 por día. El mundo está en torno a los 700.000. Por lo tanto, en lo que va del año, ¿no? Por lo tanto, el error es grosero. ¿Y por qué es importante esto? Porque sirve para ver si esto es un problema asociado a la pandemia o a la cuarentena. Teniendo en cuenta que todos los países del mundo hicieron cuarentena. Es decir, el modelo criminal de la Organización Mundial de la Salud se aplicó en todo el mundo. Entonces, hay un excelente trabajo de Robert Barro, Ursúa y Wen, donde básicamente hacen la estimación sobre la tasa de crecimiento asociado a una nueva peste española. Básicamente toman los datos desde 1901 hasta 1929, cortan ahí porque básicamente tienen el tema de la Gran Depresión, aunque también con series arrancando en 1870 van a conseguir los mismos resultados. ¿Y qué es lo más interesante? Construyen series donde una la asocian con la Primera Guerra Mundial, entonces ustedes, esa serie tiene todos ceros, salvo en los años de la Guerra Mundial, donde justamente mueren personas. Y después tiene otra serie para la peste española, que son todos ceros, salvo en los años donde ocurrió la peste española, que es desde la primavera en el norte de 1918 hasta inicios de 1920, y ahí van los datos de los muertos, digamos, por peste española, que fueron 39 millones. Cuando Barro, Ursúa y Wen hacen esta estimación, ellos determinan que el PBI per cápita, la tasa de crecimiento, debería mermar
en 6 puntos porcentuales. Si ustedes además consideran que el PBI varía por la suma de la variación del PBI per cápita más la variación de la población, y si consideramos que muere 2% de la población y 1% es el crecimiento vegetativo que muestra hoy en el mundo la población, quiere decir que la caída del PBI debería estar en torno a los 7 puntos porcentuales. Esto es muy interesante porque el Fondo Monetario Internacional, que hace las estimaciones para todo el mundo y con una metodología distinta porque lo hace país por país, en enero de este año, en su World Economic Outlook, esperaba que el mundo creciera más o menos 3%. Hoy, el Fondo Monetario Internacional estima, ¿sí?, con el nuevo World Economic Outlook, corregido por el efecto del COVID-19, estima que el PBI en el mundo estaría cayendo entre 4 y 4,5%. Es decir, que si ustedes se fijan, la estimación de Barro, Ursúa y Wen está en la misma línea que lo que espera el Fondo Monetario Internacional con una metodología distinta. ¿Y por qué esto es importante? Porque en realidad los infectólogos le erraron por más de 200 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que está hundiendo a la economía no es la pandemia. Lo que está hundiendo a la economía es la cuarentena. O sea, no es la pandemia, es la cuarentena. ¡Estúpido! ¿Te quedó claro, no? Vos que también usás patillas. Pero no solo eso. El daño enorme que esto ha generado. Porque esa cuarentena cavernícola impulsada por la Organización Mundial de la Salud, donde Argentina es el mejor alumno, hizo que durante el primer trimestre del año se perdieron 4,5 horas por ciento de horas trabajadas en el mundo. Esto significa, en términos de puestos de trabajo, que se perdieron 130 millones de puestos de trabajo. Pero eso no es todo, porque el impacto más fuerte se sintió durante el segundo trimestre. En el segundo trimestre se perdieron 10,5% de las horas trabajadas del mundo. Y eso es equivalente a haber perdido 305 millones puestos de trabajo. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Porque obviamente, al perderse tantas horas de trabajo, cayeron los salarios. Y los salarios cayeron en un 60%. Y esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes miran la composición de trabajadores en el planeta Tierra, el 62% de los trabajadores en el mundo trabajan en el sector informal. Y de esos 62 puntos, 47, es decir, el 47% de todos los trabajadores del mundo, sufrieron de manera muy fuerte los efectos de la cuarentena cavernícola. Y eso hizo que los trabajadores informales de todo el mundo, de tener un 26% de ellos en la pobreza, saltó al 59%. ¿Pero usted cree que eso es todo? Lamento decirle que no. Esta cuarentena criminal, impulsada por los infectólogos, es una cosa salvaje. ¿Por qué? Porque los estudios, en especial, digamos, una parte que está vinculada a la FAO, hizo la estimación de cuántas personas estarían en riesgo alimentario. Y de esas 130 millones de personas que había en riesgo de inseguridad alimentaria, esta cuarentena estúpida y criminal ha llevado ese número a 235 millones de seres humanos. Y como si todo esto fuera poco, 30 millones de seres humanos murieron de hambre. Es decir, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. No solo eso, hoy hay 100 millones de chicos en el mundo que no recibieron completos su calendario de vacunas. Es decir, lo que se está haciendo es criminal. El daño es enorme.
enorme. ¿Por qué? Porque un conjunto de imbéciles erraron por más de 200 veces. Porque de la caída del PBI en el mundo, un 99,5% corresponde a la estúpida cuarentena que nos impulsó la Organización Mundial de la Salud. Pero claro, nosotros en Argentina no podíamos dejar de lado nuestra tradición. Sor Juana Inés de la Cruz, yo, la peor de todas, yo, Argentina. ¿Y por qué digo esto? Porque Argentina impulsó el modelo más cavernícola de todo el mundo. Acá, varios inmorales festejaban la caída de actividad, por ejemplo, en Estados Unidos o en Brasil, o festejaban los muertos de aquellos lugares que no comulgan con sus ideas. Nunca dijeron nada del caso de Venezuela, ¿no? Tanto que les gusta la solidaridad, ¿no? Ese país que aplicó con ganas, digamos, todo lo que salió del Foro de San Pablo, ¿no? Digamos, donde claramente el presidente Alberto Fernández se extraña tanto, ¿no? Porque lo extraña, digamos, a Chávez, a Lula, a Dilma Rousseff, a Bachelet, a Ricardo Lagos, a Tabaré, a Pepe Mujica, a Evo Morales, ¿sí? A Rafael Correa. Es decir, veamos qué pasó en Venezuela. Venezuela tenía $1 millón por cada habitante en el suelo. Hoy no solo que no tiene para comer y las personas perdieron 10 kilos de peso en promedio, los que se quedaron, sino que además tampoco tienen petróleo hoy. Increíble, increíble. Pero no solo eso. A lo largo de los últimos 6 años, el PBI de Venezuela cayó un 70%. Y eso también tiene una consecuencia. Hoy, el salario de un venezolano es de 72 centavos por día. Esto quiere decir que el 96% de los venezolanos son pobres y el 80% son indigentes. Eso sí, ahora son todos iguales, igualmente pobres. Pero eso no es todo, porque acá la cuarentena se implementó básicamente como un delito de lesa humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente Alberto Fernández lo que hizo fue determinar unilateralmente, utilizando el aparato represivo del Estado, una cuarentena que dejó sin ingresos al sector privado. Eso sí, la de ellos no se toca. La de ellos no se toca. Nos siguieron cobrando impuestos. ¿Para qué? Para mantener su nivel de vida, pero no para mejorar las cuestiones de la salud, como por ejemplo, no sé, testeos. No, parece que es mejor negocio ampliar el sistema de salud antes que conseguir cosas para testear. Por eso, digamos, no hay testeos masivos. Ahora, no solo eso. Además, obligaron a las empresas a mantener los empleados y a mantener las remuneraciones. Por lo tanto, empezaron a desangrar a las empresas. Primero le comieron el capital de trabajo. Después hubo una explosión de cheques rechazados que está metido abajo de la alfombra porque el Banco Central le da asistencia a los bancos para justamente cubrir ese desastre. Pero eso no es todo. Siguieron utilizando la cuarentena como un mecanismo represivo para destruir al sector privado y de esa manera avanzar con más fuerza hacia el socialismo. Y entonces, claramente, constituye un delito de lesa humanidad. Porque si ustedes no se quedan con el medio de sustentación porque no pueden usufructuar la propiedad privada, pueden pasar 2 cosas. Una es seguir enfrentando al Estado. Y como el Estado es más grande, van a terminar muriendo, van a morir de hambre, ¿sí? Y en esa situación es interesante, porque entonces el Estado los está asesinando por una vía indirecta, con el agravante que en el medio los torturó. Por lo tanto, es un delito contra la vida y por lo tanto es un delito de lesa humanidad. La otra vertiente es el individuo frente a esa situación, antes que morir, prefiere ceder frente al Estado. Es decir, se convierte en un esclavo. O sea, un delito
contra la libertad. Por lo tanto, eso también constituye un delito de lesa humanidad. Y esto hay que entenderlo en ese contexto, porque no es casualidad lo de Vicentín. Fueron por la propiedad privada. No es casualidad, ¿sí?, lo que pasa con Edesur, que cuando le pisan las tarifas y le suben los costos y le dejan la ecuación económica financiera desequilibrada, tenga que bajar la inversión y salga el imbécil del jefe de gabinete a decir: ¡ay, pero las inversiones son insuficientes! Si vos antes violaste el contrato, quizás no sabías, pero durante el kirchnerismo, antes que viniera Macri, el desequilibrio de tarifa fue de 15-1. Cosa que antes no pasaba en la época que eran empresas públicas. ¿Saben por qué? Porque si no, digamos, tenían menos para robar los políticos. ¿Pero qué se puede esperar de Cafierito? Tercera generación de políticos. Pero entonces, tenemos también el caso de LATAM. LATAM, frente a la situación de no poder hacer vuelos, le ofreció a sus empleados una reducción del 50%. Entonces, fueron los sindicatos y se quejaron de comportamiento antisocial. Y que eso el gobierno falló a favor del sindicato. Pero qué interesante las cosas que nos da la vida, porque tiempo después pasó lo mismo con aerolíneas. Y ahí sí lo permitió. Por lo tanto, lo que ustedes ven es un avance sistemático sobre el derecho de propiedad. La agenda del Foro de San Pablo está a pleno. Están viniendo por la libertad, están viniendo para impulsar el socialismo. Sin embargo, tengo para dejarles un mensaje final que es puro optimismo. A lo largo de mi vida he visto varias manifestaciones. Y una de las cosas que me producía más frustración es que en todas esas manifestaciones los argumentos de los distintos manifestantes a veces eran contrapuestos, eran incoherentes, no tenían relación uno con el otro. Era algo muy frustrante. Y como dice un viejo dicho, a mar revuelto ganancia de pescadores, a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Y quiénes son siempre los pescadores? Los políticos chorros, que utilizan todos esos mecanismos para un mayor avance del Estado y así robar más. Pero a diferencia de todo eso, las últimas manifestaciones me han llenado de alegría. Y me llenaron de alegría porque cuando fue la manifestación del 20 de junio, tremenda manifestación, la gente reclamaba por libertad y por poder trabajar. Es decir, dos grandes banderas del liberalismo. Es decir, poder esforzarse, poder vivir del fruto de su trabajo, tener libertad. ¿Sí? Es decir, un mensaje totalmente opuesto al socialismo inmundo, repugnante y asqueroso, y sobre todo empobrecedor, que impulsa este gobierno, llevando a cabo la agenda del Foro de San Pablo. Y como si esto fuera poco, cuando aparecieron esas manifestaciones, el presidente Alberto Fernández, ¿cómo contestó? Contestó con cuarentena más larga, porque de ser de 2 semanas las pasó a 3, y con cuarentena más profundas porque nos devolvió a fase 1. Y lo que le molestaba a Cristina Fernández de Kirchner no era que se manifestara la gente, sino que se manifestara la gente en contra del gobierno. Eso sí, cuando los mugrosos inmundos de la izquierda fueron a quejarse por distintas cuestiones, ahí no dijeron nada. Ahora, cuando salieron y reclamaron los argentinos por la libertad y por poder trabajar, ahí les molestó. Pero como si fuera poco esto, hubo otra marcha. El 9 de julio hubo otra marcha y pidió por una de las grandes banderas del liberalismo, que es la igualdad ante la ley. Por lo tanto, más allá de este experimento socialista asqueroso que estamos sufriendo, ¿sí?, y que de seguir avanzando nos va a hundir en la pobreza, afortunadamente las personas están respondiendo y están despertando
a las banderas de la libertad. Esas banderas que se pusieron en alto en el año 1860 con la Constitución de Alberdi y en 35 años nos convirtió en el país más rico del mundo. Por lo tanto, tengo un mensaje para ustedes, zurdos. Zurdos de mierda, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! A la mierda, sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran referente que al Estado siempre logra incomodar. Javier Milei, futuro presidente. Javier Milei, el último punk. Siempre en contra de la presión tributaria. Siempre contra el estatismo abusador. Combatiendo por una Argentina libertaria y por la libertad del pueblo trabajador. Hace más de un siglo nos gobiernan los buenistas, los que roban para lacras mantener. Esos que pagan a dudosos funcionarios que el dinero de la gente quieren retener. Que estamos bien comparados con qué.